El primer mensaje es titulado El discípulo de evangelismo que restaura el evangelio. Voy a poner acá. El discípulo de evangelismo que restaura el evangelio. Debemos saber la razón por la cual estamos reunidos aquí. No solamente estar reunidos por estar reunidos, sino dentro de esta reunión tener un agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque estamos reunidos aquí. Los domingos, cuando nos vamos a la iglesia, cuando estamos dando el culto, esos días debemos estar nosotros muy agradecidos y ver a las personas que están ahí presentes, pero no solamente ver a las personas, sino venir el día domingo con las ganas de poner nuestros ojos a Dios, nuestros ojos a Jesús, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Eso es la parte importante de dar el culto a Dios. Y no solamente venir, encontrarnos en comunión como hermanos y hermanas y estar poniendo los ojos en Jesús, sino también estar abrumados por la gracia que Dios nos va a dar el día domingo, los días que nos reunimos para escuchar palabra. Hay una gracia distinta, una gracia diferente que Dios nos da cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos donde el Evangelio lamentablemente se está perdiendo, ¿qué quiero decir con que se está perdiendo? Que hay muchas iglesias que no están predicando el Evangelio, ¿no? Se escucha esto, el Evangelio de la prosperidad, ¿no? El Evangelio de declarar, ¿no? De decretar. Son evangelios que no precisamente están en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Se está perdiendo el Evangelio, ¿no? Entonces, en estos tiempos donde hay tantos tipos de evangelios, ¿no? Como decía Pablo, no que haya otro evangelio, ¿no? Gálatas, pero somos llamados nosotros como hijos e hijas de Dios para restaurar el evangelio en el campo, restaurar el evangelio en nuestras vidas, restaurar el evangelio donde sea que nosotros podamos ir. Somos llamados como discípulos, no solamente un discípulo, sino un discípulo de evangelismo, un discípulo del campo, que vamos a restaurar el evangelio. Por eso, la obra de restaurar el evangelio es muy importante. Ese es el primer mensaje. Si Dios me ha rescatado de las tinieblas, Dios me ha rescatado de las manos del diablo. Antes éramos hijos del diablo, Juan 8:44 lo dice así, ahora somos hijos de Dios, Juan 1:12 también lo menciona así. Entonces, no solamente es tener una identidad como hijos e hija de Dios, sino también saber el por qué Dios me ha llamado en estos tiempos. Amén. No solamente saber, bueno, soy salvo, sino la razón por la cual Dios me ha llamado. Amén. Dios me ha rescatado de un lugar tan feo. Nos ha sacado de un trasfondo infernal, un trasfondo del infierno. Pero no es solamente que nos ha rescatado, sino saber por qué Dios nos ha rescatado en estos tiempos. Y precisamente es lo que estoy hablando. Somos discípulos de evangelismo que va a restaurar el evangelio y esta obra es muy importante. Hay muchos problemas fuertes a nuestro alrededor y en realidad en todo el mundo. Muchos problemas mentales que se están levantando, depresión, bipolaridad, desorden de estrés, feminicidios que se están incrementando en nuestro país, en Latinoamérica. Hay tantos problemas que se están levantando a nuestro alrededor. Es más, uno a veces ni siquiera tiene ganas de prender el noticiero. No pongan el noticiero porque lo único que hace es desanimarme. ¿Por qué? Porque hay tantos problemas que empiezan a salir, sociales, políticos, problemas mundiales, económicos, tantas cosas que salen en el noticiero. Entonces es obvio que hay muchos problemas a nivel mundial. Entonces, para eso tenemos que tener un entendimiento correcto. Si vamos a restaurar el evangelio,
tenemos que saber qué es el Evangelio, ¿cierto? Si vamos a restaurar el Evangelio, pero entonces hablamos de un Evangelio correcto, y claro, hay evangelios, entre comillas, incorrectos, pero tenemos que entender qué es el Evangelio. Es la introducción. ¿Qué es el Evangelio? Vamos a ir definiendo el Evangelio, o más que definiendo, encontrando el significado dentro de la palabra de Dios. Mateo 13. Mateo 13, del 1 al 58. Jesús hablaba acerca del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino del cual Jesús hablaba, podría sonar esto de repente un poco fuerte, pero no ha sido proclamado. Es decir, hasta el día de hoy son pocas las iglesias que están proclamando el Evangelio del Reino, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Miren lo que dice aquí Mateo 13, del 1 al 58. El Evangelio de Jesús dijo que la semilla que cae en tierra fértil, ¿qué sucede? Da frutos, ¿cierto? Da frutos. Entonces, el Evangelio del Reino es como una semilla de mostaza que al sembrar, que es muy pequeño, dice, se expande, empieza a expandirse. Entonces ese Evangelio es lo que quisiera atreverme a decir, no se está dando al 100% la predicación de este Evangelio. ¿Por qué? Por los frutos. Pero pastor, aquí en Latinoamérica se ha predicado el Evangelio. Amén, sí, no estoy diciendo eso. Pero vemos los frutos, ¿no? Latinoamérica fue conquistado por Europa, los españoles. ¿Hace cuánto tiempo atrás ya? ¿Más de 500 años? ¿Cierto? No sé. Mucho tiempo atrás, ¿ya? Exactamente no tengo la fecha ahorita. Entonces, ¿ahí fue proclamado el Evangelio del Reino? No. Porque ¿qué es lo que trajo? Idolatría, ¿cierto? Sufrimiento, enfermedades, pobreza, matanza, tantas cosas, ¿cierto? Entonces no fue proclamado el Evangelio del Reino. A eso me voy. El Evangelio del Reino trae frutos. Ahora, por la gracia de Dios, se está proclamando el Evangelio del Reino. Diferentes iglesias están proclamando el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque estamos reunidos aquí. La evidencia de que están dando frutos. A eso nos vamos. Entonces, si uno se pone a leer Mateo 13, del 1 al 58, se ve que el Evangelio lo que trae es frutos. Y no solamente eso. ¿Qué es el Evangelio? Vamos un poco más adelante. Mateo capítulo 16, del 13 al 20. ¿Qué es el Evangelio? Dentro de eso, ¿no? Jesús le hace la pregunta, ¿quién dicen los otros que soy yo? Es decir, ¿cuáles son las opiniones? ¿Cuál es la opinión de los demás? Bueno, algunos dicen que tú eres como Elías, otros como Jeremías, otros como Juan el Bautista, otros como alguno de los profetas. Esos son, por decir, otros evangelios, ¿no? Algunos ven a Jesús como un hacedor de milagros y nada más, ¿no? ¿Quién es Jesús? Él es mi sanador, amén, lo es. Pero solamente lo están viendo como un curandero, como un sanador. ¿Quién es Jesús? Alguien que ama a las personas. Amén, sí, de tal manera amó Dios al mundo, sí lo es. Pero lo están viendo solamente como Jeremías, como alguien que ama a las personas, ¿no? ¿Quién es Jesús? Es alguien que va a hacer un cambio político, como Juan el Bautista lo hacía. Esa es la opinión de la gente en ese entonces y la opinión de mucha gente hoy en día. ¿Quién es Jesús? Alguno de los profetas. Es un religioso más, ¿no? Un religioso más. Por eso Jesús hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la respuesta, pues, hay diferentes evangelios. Otro evangelio, ¿no? Es decir, hay un evangelio diferente o vamos a ponerlo incorrecto, ¿no? Esa es la opinión de la gente. El evangelio, por decirlo, un evangelio que en realidad no edifica, sino destruye. Puede parecer que el evangelio se está predicando. ¿Por qué? Porque se ve que hay estadios llenos, hay muchas y miles de gente, pero en realidad no es el evangelio que está en la Biblia. Se está predicando otro evangelio.
¿no? Donde traen enfermos, cojos, paralíticos, pero no se le está dando el evangelio, se le está prometiendo una sanidad física únicamente y no hay sanidad espiritual. Entonces parece, ¿no? Parece que hay un evangelio ahí, pero en realidad no es el evangelio de la Biblia. Por eso, este evangelio se está perdiendo y somos llamados para restaurar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién dices tú que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso yo ya lo sabía, ¿no? Eso a mí no me da nada diferente. ¿Quién no ha escuchado que Jesús es el Cristo? ¿Quién no sabe que Jesucristo es nuestro Salvador? Nos enseñaron eso en la primaria. Cuando iba al colegio me enseñaron eso. Escuché eso. Sí, pero nunca lo han experimentado. ¿Cuál es la diferencia? Mateo 16, del 13 al 20 dice, apenas Pedro hace esa confesión, ¿qué le dice Jesús? Bienaventurado eres tú, Simón hijo de Jonás. ¿Qué quiere decir eso? Bienaventurado, bendito, bendecido. ¿Por qué? Porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto es algo que va por encima de los seres humanos. Ni carne ni sangre. Dios, mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado. ¿Qué más le dice? Cuando hace esa confesión tan común, que muchas veces se llega a entender en las iglesias. Pero eso ya me lo enseñaron, ya yo sé eso. Ok, esa confesión común. ¿Qué dice Jesús a esa confesión, entre comillas, común? A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Es cosa común eso? Si cuando tenemos la llave de la casa nos alegramos, cuando tenemos la llave de un carro nos alegramos, la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Wow, ya no se ve tan común esa confesión, ¿no? Las puertas del Hades no prevalecerán. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Wow, ya no es una confesión común. Eso es el evangelio. ¿Por qué se está perdiendo hoy en día el evangelio? Porque pues cuando uno dice Jesús es el Cristo, pero es que eso ya lo escuché. Ya me dijeron eso. Antes que sea evangélico, ya cuando era católico, eso ya lo sabía. Pero no saben el tremendo significado del evangelio. Que leen hasta ahí nada más. Jesús es el Cristo. Y luego lo demás se olvidan. Y por eso, como se olvidan de lo demás, bienaventurado, roca, puertas del Hades no prevalecerán, la llave del reino de los cielos, como se olvidan todo eso, ¿qué sucede? Empiezan a buscar otro evangelio. Yo estoy enfermo, quiero un evangelio que me sane esta enfermedad. ¿No? Yo estoy pobre, quiero un evangelio que me dé más dinero. No tengo casa, yo quiero un evangelio que me dé una casa. Por eso se pierde el evangelio. Y somos llamados como discípulos de evangelismo para restaurar el evangelio. Y no solamente es restaurarlo. ¿Cómo lo hacemos? La evangelización. La evangelización. Cuando hablamos de la evangelización, debemos no solo conocer el evangelio, sino también que el evangelio debe cambiarnos. De eso estamos hablando. No solamente tenerlo en la mente, sino que este evangelio debe cambiarnos. Amén. A eso me voy cuando hablaba acerca del evangelio del reino que da frutos, ¿cierto? Que se expande. Hay un cambio. Donde era pequeño, se expande. Entonces este evangelio no solamente es para conocerlo, es decir, ya sí lo escuché. No, pero ¿cómo está tu vida también? ¿Cómo está nuestra vida? Tiene que haber un cambio. Eso es el evangelio del reino. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no regresamos a todo lo antiguo. Mateo 17. Mateo 17 del 1 al 9. Cuando Jesús está allí, si no me equivoco, Pedro y Juan juntamente con Jesús, y aparece Moisés y aparece Elías, ¿no? Pues Señor, permítenos hacer para ellos también. No, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Es que
Esto sucede. Si yo he escuchado el Evangelio y esto lo veo en el campo, hay veces que puedo estar llevando un aposento alto y puede pasar un año y solamente estamos predicando mensaje básico, mensaje púlpito. ¿Y qué sucede? Después de un año, porque ya quizás se sueltan de la palabra y no se enraiza el Evangelio, no está dando frutos, ¿qué pasa? Regresan nuevamente a lo antiguo. Y luego me cuentan, pastor, esta hermana no va a su iglesia. Le digo, sí. Qué raro, porque la vi en la iglesia católica la semana pasada. ¿En serio? Sí. Ok. Se regresa nuevamente a su naturaleza antigua, ¿no? Mateo 18, del 1 al 10. Mateo 18, del 1 al 10. ¿Qué pasa en Mateo 18, del 1 al 10? Dicen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Estaban preguntando sus propios motivos. Ok, amén, Señor, te voy a seguir, voy a estar contigo, pero una consulta. Cuando llegue al cielo, ¿quién es el mayor? ¿No? ¿Quién va a ser más que los demás? Esos son los motivos incorrectos. ¿Me dejo entender? Entonces puede haber iglesias, no me malinterpreten. Pero ¿qué sucede? Que digamos que no hay evangelio de prosperidad, digamos que no están predicando otro evangelio, pero ¿qué es lo que pasa? El pastor quiere exaltarse. ¿Quién es el mayor? Yo soy el mayor. No, todos somos siervos de Dios. ¿Quién va a ser el mayor? El menor. Ese va a ser el mayor, ¿no? Entonces no podemos regresar a esos tipos de hábitos antiguos. Juan 21 del 15 al 28. Juan 21 del 15 al 28. Regresa nuevamente a su campo antiguo, ¿no? Para bloquear este hecho que muchas veces queremos regresar a la ideología antigua, a los hábitos antiguos, al campo antiguo, tenemos estas reuniones. Por eso estamos sentados hoy aquí, el día de hoy, un sábado donde podíamos de repente estar en otro lugar, paseando, tantos lugares donde podemos conocer. Sí, podemos hacer eso, pero no queremos regresar nuevamente a un estado de hábitos, ideologías antiguas. Por eso nos concentramos todo el día. ¿Para qué? Para que el Evangelio se vaya enraizando. La Biblia dice que se clava en el corazón y sobre ese clavo que cuelga la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces enraiza eso. Pero ¿qué pasa cuando un clavo no está bien clavado en la pared? Si pones algo que pesa, se cae, ¿cierto? Entonces tenemos que enraizar en el Evangelio. Ay, otra vez levantarnos temprano, todo el día en la iglesia. No lo veamos así, sino que estamos ahora grabando el Evangelio en nuestra vida. Estamos clavando, estamos, ¿no?, profundizando más en el Evangelio. Y 3. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos no solamente del Evangelio, hablamos de la evangelización, no solamente de la evangelización, sino también estamos hablando del movimiento. Es algo que está en constante movimiento, el movimiento del Evangelio. ¿Qué es el movimiento del Evangelio? ¿No? ¿Qué es? Bueno, el pacto del monte Calvario. ¿Qué sucedió en el monte Calvario? Juan 19:30, Jesús dijo, consumado es. Ese es el movimiento del Evangelio. Es tener los ojos de ver este evento histórico y predeterminado por Dios del monte Calvario. Allí en el monte Calvario. Luego, ¿qué más es este movimiento del Evangelio? Mateo 28, lo que les mencionaba en el principio, del 18 al 20. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Marcos 16, y será predicado, y vamos a predicar este Evangelio a todas las naciones, a todas las lenguas. Amén. Monte Calvario. Este es un movimiento, no solamente es algo que se queda aquí, empezamos a movernos. Monte Olivar. Es los ojos para ver lo que sucedió en el monte Olivar. ¿Qué sucedió ahí? Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:1,
1:3, 1:8. Monte Olivar. Y no solamente eso, ¿qué sucedió? Y tener los ojos para ver qué es lo que pasó en el aposento alto de Marcos. ¿Qué pasó allí? En Hechos 1:8. Es tener los ojos para ver las obras que se levantaron en el aposento alto de Marcos. ¿Qué pasó en ese campo? ¿Qué pasó en ese lugar del aposento alto de Marcos? Fue, primero, el lugar donde se cumple, es el cumplimiento de la promesa de Dios. Sucedió en el aposento alto de Marcos, Hechos capítulo 2. Estaban todos reunidos en el aposento alto de Marcos y se cumple la profecía de Joel 2:28. Dentro de no muchos días, le dijo Jesús, serán bautizados, y se cumple esa promesa. Esa promesa de poder, ¿qué pasó con esa promesa de poder? Pues se cumple. Se cumplió la promesa de poder. Y luego dice que se abren las puertas para 15 naciones. Hechos capítulo 2, esto sucede en Hechos capítulo 2, empiezan a predicar el evangelio a diferentes naciones. ¿Qué sucede? La globalización. Empieza a expandirse este evangelio del reino. No solamente eso, en Hechos capítulo 2 empieza a levantarse una economía distinta, una economía de la luz. No solamente eso, ¿qué más empieza a pasar? Empieza a haber grandes cambios en el campo. El campo empieza a cambiar. Se empiezan a levantar 3,000 discípulos. Se empieza a ellos expandir como iglesia. Muchos sacerdotes empiezan ellos a arrepentirse y llegar al conocimiento de la verdad con B mayúscula, que es Cristo. ¿No? Esto todo sucede después del aposento alto de Marcos. Por eso le digo, esto es un movimiento del evangelio. Debemos aferrarnos a este pacto y comenzar de nuevo. De repente no conocíamos esto, no sabíamos de qué estábamos hablando antes, de repente no lo entendíamos, pero ahora, ok, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar conociendo el evangelio. Vamos a comenzar haciendo la evangelización. Vamos a comenzar no solamente haciendo la evangelización, sino también haciendo el movimiento del evangelio. ¿Amén? Eso ha sido la introducción. Vamos a ver el desarrollo. El desarrollo. Hay 3 principios. Para este movimiento del evangelio hay 3 principios. ¿Okay? 3 principios. El primero, los que no tenemos un motivo, voy a poner incorrecto. Eso es muy importante. ¿No? Cuando uno ve la iglesia primitiva, ellos, ¿qué motivo? ¿Qué es lo que ellos, a qué excusa o a qué razón? ¿Por qué razón ellos se reunían? Bueno, ya muy bien lo saben ustedes. Hechos 1:1, Hechos 1:3, Hechos 1:8. Ellos se aferraban a su único motivo, Cristo. Solo Cristo. Hechos 1:3, solo el reino de Dios. Hechos 1:8, solo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Se reunieron. Hechos 1:14. Se reunieron. A pesar de que todo estaba en contra de ellos. Es decir, no es como ahora, ¿no? Que podemos venir tranquilamente, tomamos nuestro carro, venimos a la iglesia, nos sentamos, cenamos, almorzamos, etcétera, etcétera, y nos vamos a casa tranquilamente, ¿no? No era así en ese entonces. ¿Por qué? Si se reunían, oye, te reúnes, te voy a meter preso. Eso es lo que le decían a ellos. Te reúnes, te vamos a matar. Te reúnes, te vamos a quitar todo. No tenían excusa incorrecta, solamente Cristo, solamente el reino de Dios, solamente el poder del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, ¿qué hicieron? Se reunían. A pesar de que sus vidas estaban en constante amenaza, a pesar de que sus cosas materiales estaban en constante amenaza, a ellos no les importaba, solamente se reunían. Amén.
solo Cristo, el reino de Dios y el poder del Espíritu Santo. Eso es importante, ¿para qué? Para el movimiento del Evangelio. Porque si yo tengo otro motivo, entonces este movimiento del Evangelio, del cual acabo de hablar, no se va a levantar, ¿no? O va a ser un movimiento incorrecto, algo que no le agrada a Dios, ¿sí? 2. También es conocer la razón por la cual tenemos que levantar el movimiento del Evangelio. La verdadera razón, eso pongan, la verdadera razón. Como los 7 remanentes, ¿no? Lo que sucedió en Babilonia, lo que sucedió en la iglesia primitiva. Ellos conocían algo, ellos conocían la corriente de las 3 fiestas o las 3 festividades. ¿Recuerdan eso, no? Siempre hablamos de lo que Dios nos dijo en el Antiguo Testamento: la Pascua, el Pentecostés y la cosecha. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es importante entender esto? El día que aplicaron la sangre del Cordero, la Pascua, eso es. No morirán en el desierto, Pentecostés, eso es. Irán a la tierra prometida, Canaán, la cosecha. Amén. Entonces siempre tenemos que nosotros aferrarnos a eso. Si somos discípulos de evangelismo que vamos a levantar el movimiento del Evangelio, Pascua, Pentecostés, cosecha. El día que aplicaron la sangre, la Pascua. No morirán en el desierto, el Pentecostés. Irán a la tierra prometida, la cosecha. Y no solamente eso, es conocer la razón. Ok. ¿Por qué yo debo levantar este movimiento del Evangelio? Porque es el cumplimiento de los 3 eventos. ¿Qué eventos? Aquí. Monte Calvario, Monte Olivar, aposento alto de Marcos. Lo conocían muy bien. Aquellos que levantaron este movimiento del Evangelio sabían muy bien qué había pasado en el Monte Calvario, qué sucedió en el Monte Olivar, qué pasó también en el aposento alto de Marcos. Y también conocían 3 campos. También conocían 3 campos. ¿Y qué eran estos 3 campos? Primero, se reunían. Era la reunión. Ellos se reunían. Era una reunión diferente en el aposento alto. No era cualquier reunión. Esa reunión, como les mencionaba hace poco, estaba bajo constante amenaza de muerte. Esta reunión estaba bajo constante opresión de parte del gobierno y de la autoridad eclesiástica de los judíos, ¿no? Estaba bajo constante persecución, tribulación. Eso no era una reunión común. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Que aunque fueron esparcidos, hubo un momento en el cual fueron esparcidos por la persecución, matan a Esteban, ellos fueron esparcidos, pero aunque eran esparcidos, ¿qué pasaba? Predicaban el Evangelio. ¿Amén? Ese es el movimiento del Evangelio. Ok, está bien. Puede levantarse persecución en nuestra vida, puede levantarse problemas como lo sucedió para la iglesia primitiva. Mataron al diácono Esteban y ¿qué sucede? Se esparcen, ¿cierto? Pero dice la Biblia claramente que en el camino, mientras eran esparcidos, ¿qué hacían? Predicaban Cristo. Predicaban Cristo. Y se levantan estas tremendas obras de la recreación. ¿Qué quiere decir la recreación? No estamos hablando de un recreo, sino de la recreación. 2 Corintios 5:17. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mientras ellos eran esparcidos, ¿qué sucedía? La recreación. Eran nuevas criaturas. Las personas que recibían a Cristo, que escuchaban el Evangelio del Reino, eran nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esas obras empezaban a levantarse. Eso es muy importante para el movimiento del Evangelio. Punto 3. Ahora, no solamente es tener un motivo incorrecto, votamos eso. No solamente es conocer la razón,
sino también tener una razón diferente, algo diferente, ¿no? Algo que no es del mundo, absolutamente. Es decir, lo que antes era absolutamente imposible para nosotros, Dios lo hace absolutamente posible. Algo diferente. Lo que para otros puede parecer absolutamente imposible, para Dios es absolutamente posible. ¿Amén? Ellos eran, la iglesia primitiva, los que sabían que lo absolutamente imposible, Dios podía hacerlo absolutamente posible. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Hechos 3. Hechos capítulo 3 del 1 al 12. Los discípulos estaban en camino a la oración, ¿no? Y se encuentran con este hombre cojo de nacimiento. ¿Y qué sucede? Mucha gente había pasado por ahí y ve a un hombre cojo. Entonces, ¿qué es eso? Algo que es imposible. Levantar, sanar a este hombre cojo, imposible. Porque era así de nacimiento. Es decir, así se va a quedar, ¿no? Es lo que la gente pensaba. Pero llegan los discípulos, van en camino a la oración, no están buscando una campaña de sanidad, no están buscando ellos enfermos, a ver qué enfermo vamos a levantar hoy día, sino en el camino a la oración. ¿Sí? Ven a este hombre cojo y les pide limosna al hombre cojo, ¿no? Obviamente, ha estado en ese estado por tantos años. Lo único que sabía hacer era pedir limosna. Pero le dan algo diferente. Porque los demás siempre le habían dado plata y oro. Y ellos le dicen, plata ni oro tengo. ¿Qué le dan? Algo diferente. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. No solamente se levantó este hombre, sino que empezó a saltar. No solamente empezó a saltar, sino que también empezó a predicar el Evangelio. O sea, para que los demás, lo que los demás consideraban absolutamente imposible, Dios lo convierte en algo absolutamente posible. Hechos 8, del 4 al 8. Hechos 8, del 4 al 8. Samaria era un lugar donde los judíos no entraban porque ellos consideraban que Samaria es un lugar donde no nos podemos contaminar, contagiar, porque son gentiles, no pertenecen al pueblo judío. Sin embargo, ¿qué sucede? Empiezan a entrar a Samaria. Y donde había, dice, muchos cojos, paralíticos, endemoniados, empieza a levantarse la sanidad. ¿Por qué? Porque predicaban algo diferente. ¿Qué predicaban? Dice la Biblia. Ahí mismo, lean ustedes cuando tengan su tiempo. Hechos 8, del 4 al 8. Predicaban Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que predicaban Cristo. Que estaban predicando el Evangelio, hacían el movimiento del Evangelio. Y es ahí donde dice, versículo 8, y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, para lo que era absolutamente imposible para los hombres, ahora se vuelve absolutamente posible. Y así, ejemplos bíblicos constantemente. Hechos 13, del 5 al 12. Hechos 13, del 5 al 12. Si uno lee ahí lo que sucede, miren el evento que se levanta ahí. Es ahí cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. Están en Antioquía, empiezan a predicar el Evangelio, empiezan a encontrarse con estos magos falsos, pero es predicado el Evangelio y sucede que se levanta este procónsul, ¿no? Y empiezan a levantarse grandes obras. Hechos 16, del 16 al 18. Hechos 16, del 16 al 18. Ellos entran a Macedonia. Empieza a levantarse la obra también de esta joven que estaba endemoniada y en ese mismo momento se va ese demonio que la aturdía a esta muchacha, a esta joven endemoniada. Hechos 19, del 8 al 20. Hechos 19, del 8 al 20. Suceden las mismas obras. Es decir,
para o lo que para la gente era absolutamente imposible, para Dios no lo es así. Para Dios es absolutamente posible. ¿Amén? Eso es hacer el movimiento del Evangelio. Sostener o levantarnos como discípulos de evangelismo que van a restaurar el Evangelio. Conclusión. Tenemos que tener una razón mayor, una mayor razón, ¿sí? Aquí es sin razón, acá es conocer la razón, aquí es una razón diferente y la conclusión es tener una mayor razón aún todavía. ¿Qué quiere decir eso? Veamos ahora. El hecho de que vengamos a estos entrenamientos, vamos los miércoles, los viernes, los domingos a la iglesia, tenemos que estar muy agradecidos con Dios que nos ha conectado con una iglesia que conoce el Evangelio. Es decir, que está levantando este movimiento del Evangelio. Agradecidos con el Señor por eso. Amén. Entonces, si estamos agradecidos con el Señor por eso, entonces lo que Dios desea es restaurar el Evangelio. Dios desea restaurar el Evangelio. Entonces, hay tantos países, ¿no? Aquí mismo en Latinoamérica, donde hay tanta idolatría. Si uno va a Europa, España, Italia, son países que tienen mucha idolatría, donde hasta ahora, ¿no? Lamento decir esto, no se está predicando, no se ha predicado el Evangelio. Ah, pastor, pero ¿qué? ¿Acaso no hay iglesias? Sí, no me malinterpreten, hay iglesias, hay hijos e hijas de Dios salvos allí, pero el movimiento del Evangelio, a eso me estoy yendo. Donde todavía el país es un país completamente dominado por tinieblas, idolatría. Son países idólatras. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Hechos 19:21. Hechos 19:21. Pablo dice, me es necesario ver también Roma. Luego, en Hechos 23:11. Hechos 23:11. Ten ánimo, Pablo. Luego, Hechos 27:24. No temas, Pablo, porque es necesario que compadezcas ante el César. Ahora, viendo eso, veamos cuál es ahora la Roma del campo. ¿Cuál es ahora la Roma del campo? Y viendo eso, veamos también a los países potentes, es decir, los países potencia. Los países que están ahora en potencia mundial, ¿no? Y también veamos cuáles son la Roma espiritual. ¿Cuál es la Roma espiritual? ¿Qué quiere decir eso? Veamos también a los países subdesarrollados, que es una Roma espiritual, donde hay mucha idolatría. Mayormente los países subdesarrollados son los países donde hay bastante idolatría, mayormente. Lo único que puede salvar tanto a los países potencia, a los países subdesarrollados, es solo el Evangelio. Amén. Es solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo. Pensaremos, pero soy débil, no tengo la fuerza, que no podemos. Pero ahora, donde yo estoy, es el campo donde Dios desea salvar. Hay que verlo así. ¿Dónde estoy ahora? Pues, no sé, vivo de repente en Perú, vivo de repente en otro país. Pues ese es el campo que Dios desea salvar. Por algo Dios me tiene allí. Amén. Pablo quiso ir a Macedonia, a Asia, y el Espíritu Santo le dijo, no, aún no es el tiempo, todavía no te quiero allí. Después fue a Asia, pero todavía no era el tiempo. Vete a Macedonia. Entonces el lugar donde yo estoy, el lugar donde estamos, es el lugar donde Dios desea que estemos. Amén. Siempre pensemos en eso. Nuestros hermanos que vienen de otros países. ¿Por qué nuestro país se ha vuelto como está ahora? Claro, hay razones, ¿no? ¿Por qué Dios ha permitido que dejemos a nuestra familia? Hay razones, ¿no? Pero no lo veamos de esa manera, porque nos duele, nos causa dolor. Sino que hay que verlo con ojos del Evangelio. Ahora estoy en el lugar donde Dios desea que yo esté.
Amén. José fue así. José estaba contento con su padre, contento con su madre, contento con su familia, gozaba de libertad, gozaba de muchas cosas, pero todavía no era el lugar donde Dios quería que José esté. José tenía que llegar a Egipto. Ok. Sus hermanos lo venden, llega como esclavo, lo acusan falsamente, llega como prisionero. Pasó dificultades. ¿Para qué? Para llegar al lugar donde Dios quería que esté. Entonces, si yo estoy en un campo ahora, amén, es el lugar donde Dios desea que yo esté. Los bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos aferrarnos a esta palabra y podamos gozar de este mensaje, podamos levantarnos como discípulos de evangelismo que van a restaurar el evangelio. Oremos. Padre bueno, queremos darte las gracias por darnos la bendición de ser llamados como discípulos de evangelismo, por darnos la bendición de ser llamados para restaurar el evangelio. Pedimos que nos des fuerza espiritual para poder llevar a cabo este movimiento del evangelio hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.